¿Cuáles son los requisitos? Son 4. Primero, que cumplas con el nivel básico de inglés que te están pidiendo. Segundo, que te hayas graduado como de una ingeniería en tu país de origen. Son capaces y son capaces de hacerlo solo, no necesitan de nadie, no necesitan ningún asesor, no necesitan pagarle a nadie. Me ha pasado que llega gente y me pregunta que si pueden hacer la homologación sin tener experiencia profesional. Y la respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Pero la pregunta es ¿para qué? He visto que hay gente que le pida a los colegas que le preste los ensayos que ya hicieron para homologar la profesión, para utilizarlos como base, o hay gente que paga por este ejemplo. Yo soy ingeniero industrial. Un área específica, ¿cuál es? El control de calidad. Si yo en esos 3 años solamente hice control de calidad, no debería de hablar durante los 3 ensayos única y exclusivamente de control de calidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Angélica Ladino y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que es un sueño de muchos para venir a Australia o apenas llegan a Australia, y es homologar su carrera acá, homologar sus estudios que cursaron en su país acá en Australia. Y estamos hablando en este video sobre la carrera de ingeniería y especialmente aquellas ingenierías que se homologan ante Ingenieros Australia o Engineers Australia. La idea de este video surgió porque hace varios meses yo leí unos artículos súper interesantes, detallados, bien escritos, de una chica súper barraca, latina, colombiana, que logró homologar su carrera acá en Australia solita y que se tomó la molestia de escribir unos artículos súper buenos para quienes están en el proceso. Me llamó mucho la atención, les voy a dejar los links acá debajo y dije, bueno, hagamos un video juntos como para que ella explique mediante video a quienes tienen ese sueño, esa mentalidad de lograr trabajar acá como ingenieros, homologar el título y todo el cuento, que lo hagan, y espero que este video les ayude como guía. Aclaro que Mafe y yo no somos agentes, no somos asesoras de nada. Yo hago videos y mi historia es diferente y ella pues logró homologar su carrera sola. Ella tiene una empresa acá de traducciones y ella simplemente acá nos va a contar cómo fue, basado en su experiencia, todo ese proceso. Hablaremos sobre los requisitos, los documentos, todo el proceso de aplicación, los episodios profesionales o ensayos que se deben presentar, asimismo el tema de las traducciones, el pago y por qué es necesario o por qué tú homologas tu carrera en el exterior. También este video es largo, es bien técnico, vamos a hablar de puntos súper importantes para ese proceso de homologación de ingeniería acá en Australia. Entonces yo les recomiendo que al menos ya sepan un poquito del tema, que ya medio que hayan leído al menos y que se sienten, cojan papel y lápiz y anoten, porque esto es, mejor dicho, como una clase. Asimismo confirmen toda la información con la fuente oficial de Ingenieros Australia. Y bienvenidos, espero que les sirva. Este video asimismo lo estoy haciendo durante todo el tema de la cuarentena, entonces por todo el cuento lo estamos haciendo online. Mafe va a estar en video también, pero ella se grabó solita y yo hago las preguntas y ella responde. Entonces vamos a que Mafe se presente. Hola, yo soy María Fernanda García, soy colombiana, soy ingeniera industrial y actualmente vivo en Tasmania. Mafe, muchísimas gracias por participar y empecemos. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿yo qué tanto inglés necesito? Si yo soy ingeniera, estoy en Colombia o estoy en algún país latinoamericano o acabo de llegar a Australia y quiero homologar mi carrera, ¿qué tanto inglés me piden? ¿O qué examen debo presentar? O mejor dicho, tú cuéntanos cómo fue tu experiencia con el inglés y qué consejos les das a los que están en este trámite relativo al inglés. Sí, Ingenieros Australia te pide que tengas un nivel mínimo de inglés para poder presentar el Skill Assessment. Entonces, para poder demostrar ante ellos que tienes el nivel, hay 3 exámenes que puedes presentar. Uno es el IELTS, otro es el PT y el otro es el TOEFL. En mi caso en particular, yo presenté IELTS. Claro que en este momento, si pudiera retroceder el tiempo, hubiera presentado el PT, pues me parece que es un poco más fácil. Yo presenté el IELTS. Yo no estudié inglés en Australia porque yo de hecho inicié el proceso de validación o homologación de la carrera desde Colombia. Lo empecé y lo terminé. Entonces yo hice también este examen, lo presenté en Colombia. Entonces no tuve ningún momento para estudiar acá en Australia. No es imposible si no han estudiado por fuera del país, porque el nivel de inglés que exigen no es tan alto, o sea, 6 en cada banda. Sí, tienes que tener un nivel básico, pero tampoco tienes que ser supremamente bilingüe.
Es solamente de que tengas las bases de inglés, un inglés básico, un inglés intermedio. Yo tenía un inglés intermedio en ese momento, y que te prepares muy bien. Es muy importante que te prepares muy bien, porque no es lo mismo saber inglés, hablarlo, leerlo, escucharlo, entenderlo, que saber presentarle. Entonces, mi consejo es que antes de iniciar con todo este rollo del IELTS, tomes un curso de preparación para el IELTS, donde te enseñan la estructura del examen, donde te enseñan un par de consejitos y te van ayudando a adquirir las habilidades que necesitas para presentarlo. Si no puedes tomar el curso, pues puedes ver videos en YouTube. Afortunadamente ahora hay mucho material disponible en internet gratuito, al alcance de todos, para prepararte. Y además de estar enterado de cómo funciona el examen, yo que recomiendo, o yo que hice, yo he estudiado 4 horas al día aproximadamente, lo preparé como por un mes o un mes larguito, y hice la mayor cantidad de simulacros posibles, porque pues una cosa es practicar de a poquito y otra cosa es sentarte las 3 horas y media del examen a responder un examen, sin moverte del puesto, te cansas, necesitas ir al baño, necesitas tomar agua. Entonces es para que te adaptes tu cuerpo al examen. Bueno, ahora hablemos de los requisitos. Yo soy ingeniera en Colombia, en Venezuela, en Chile, mejor dicho, tengo mi título profesional de ingeniera. ¿Qué requisitos necesito para Australia para homologar mi título? ¿Y dónde encuentro esta información? Vale, son 4 requisitos que debes de cumplir. Toda la información donde está en la página de Engineers Australia. Todos se van ahí a Engineers Australia Skill Assessment, ahí van a encontrar toda la información de la fuente oficial. ¿Cuáles son los requisitos? Son 4. Primero, que cumplas con el nivel básico de inglés que te están pidiendo. Segundo, que te hayas graduado como de una ingeniería en tu país de origen, o sea, que ya tengas el cartón en la mano. Tercero, que tengas la documentación personal, académica y profesional que demuestren que tú eres un ingeniero y que además tuviste tanto tiempo de experiencia, si vas a homologar experiencia. Y por último, necesitas hacer una documentación de tu autoría para presentar y para demostrar que todo lo otro que estás diciendo realmente es cierto. Entonces yo ya tengo mis requisitos, ya estoy segura que los cumplo, ya me hice el checklist, los cumplí. Ahora yo voy a empezar la recolección de documentos. Hasta donde yo tengo entendido, yo sé que hay unos documentos que son como los básicos, fotos, fotocopias de yo no sé qué, documentos muy esenciales. Hay otros documentos que hay que crear, que hasta donde yo entiendo en tu artículo que leí, hay documentos que deben ser de tu autoría para poder cumplir el Skill Assessment. Entonces mi pregunta es, cuéntanos cómo son esos documentos, cuáles son y lo de siempre, qué consejos nos das para recolectarlos. Ok, dale, son 3 documentos que debes de presentar de tu autoría para hacer esta homologación. El primero es un CPD o Continuing Professional Development, que es muy sencillo porque es básicamente una hoja de vida de todas las actividades que has hecho para enriquecer tu profesión después de que te graduaste. Entonces, ¿qué puedes incluir ahí? Seminarios, cursos, diplomados, si hiciste una maestría, especialización, bueno, todas las otras cosas que hiciste para mantenerte actualizado en la ingeniería una vez te graduaste. Eso es muy fácil porque es básicamente un extracto de tu hoja de vida, entonces es bastante sencillo. El segundo documento o paquete de documentos son unos career episodes o episodios profesionales, que básicamente son 3 ensayos donde tú vas a hablar y vas a describir en 3 periodos profesionales qué hiciste como ingeniero, qué actividades específicas hiciste como ingeniero. Y esas actividades específicas tienen que estar relacionados con el tercer documento, que es un summary statement o una declaración resumida, que básicamente es un compendio. Ellos te dan un formato, Engineers Australia te dan un formatico en el que te dice un ingeniero de cualquier rama, cuáles son las capacidades o ¿cómo se dice eso? Las competencias. Les tengo acá la copia porque pues no quiero que se me pase ningún detalle. Las competencias que debe tener un ingeniero en Australia son 16. Entonces, eso es un formato que ellos ya te dan, es una tablita. Hacia abajo están las 16 competencias ingenieriles. En la siguiente columna tú vas a decir cómo la pusiste en práctica
Y en la siguiente columna tú vas a decir a qué párrafo específico estás haciendo mención o en qué párrafo específico tú estás diciendo cómo pusiste en práctica esta competencia en tus episodios profesionales. Por eso es que el documento 2 va muy de la mano con el documento 3. Ahora, hablemos sobre esos career episodes o episodios profesionales que entiendo, sin ser ingeniera, yo soy abogada en Colombia, que son cómo tú demuestras lo que aprendiste en cada etapa laboral que tuviste, pero mejor dicho, dejemos que tú nos los expliques bien, en qué consisten, yo cómo los presento y a detalle tú siendo ingeniera, qué tuviste en cuenta a la hora que tú hiciste los tuyos. Dale, estos son 3 episodios o 3 ensayos de hasta 2.500 palabras, entre 1.000 y 2.500 palabras, que deben de cumplir una estructura específica propuesta por la entidad, propuesta por Ingenieros Australia. Ahorita hablo de la estructura. Antes de entrar en ese detalle, quiero hablarles acerca de qué pueden ser esos episodios, sobre qué los puedes o en qué te puedes basar para hacerlos. Hay 4 opciones para que tú te bases en el desarrollo de estos episodios. El primero es que hables de una responsabilidad o una asignación que tuviste durante un periodo académico. Entonces, por ejemplo, si tú en la universidad tú hacías parte de un grupo de investigación y no sé, tenía tu responsabilidad, era investigar acerca del comportamiento de cierto material bajo ciertas condiciones, tú puedes hablar de todo eso, todas esas actividades que hiciste en tu ensayo. ¿Qué más qué otro tema puedes tocar? Puedes abordar un proyecto académico, un proyecto que hiciste durante tu periodo profesional, donde tu experiencia laboral. Ese es mi favorito porque usualmente de los proyectos uno tiene documentación. De la tesis que hiciste para graduarte tienes documentación. Si hiciste un proyecto de mejora para algo en el trabajo y tú creaste una presentación, una ficha técnica, tú tienes ahí esa documentación. Entonces ese para mí es uno de los temas más fáciles para abarcar en los ensayos. El tercer tema que puedes utilizar para los ensayos es que hables de un periodo laboral específico. Entonces, si trabajaste durante 2 años para cierta compañía, no hiciste ningún proyecto especial, pero tenías unas funciones que cumplir regularmente, entonces tú en este ensayo vas a hablar de todas tus funciones enfocándote en las ingenieriles y las vas a describir una a una siguiendo el formato que te pide Ingenieros Australia. Y el último que me parece súper difícil es que hables de la resolución de un problema ingenieril. Entonces, ¿por qué me parece difícil? Es porque tú tienes que hablar de algo que tú creaste, no algo que ya existe, no una teoría matemática que ya existe, no algo que tú creaste y le aportaste a la ingeniería. Entonces, pues es un poco más complejo, ¿no? Ahora, ¿qué debes de seguir para hacer esos ensayos? Hay varias cosas. Todo está disponible en un librito mágico que se llama Booklet. Es un libro digital, está en la página de Ingenieros Australia y todo eso que les voy a decir está ahí. ¿Qué deben de cumplir esos ensayos? Primero, que sean en inglés. Segundo, que sigan la estructura que Ingenieros Australia propone. ¿Cuál es esa estructura? Es como un ensayo académico que tiene una introducción, desarrollo, desenlace. Entonces, en este ensayo, ¿qué vas a poner? Una introducción, unos antecedentes, una descripción de tus actividades profesionales y por último vas a hacer un summary o un resumen, ¿sí? Entonces, Ingenieros Australia te da la estructura, tú la debes de seguir y además te dice qué debe contener cada una de esas 4 partes de la estructura y te dice que debes de enumerar cada párrafo de cierta manera. Y además tienes que garantizar que durante los ensayos estás nombrando, durante los 3 ensayos, estás hablando de las 16 competencias ingenieriles de las que hablábamos en la pregunta anterior, de las 16 competencias ingenieriles del Summary Statement. Y además debes de hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque tú eres el protagonista de esos ensayos. Debes de hablar, si bien hay un proyecto en el que, en los proyectos en las empresas después usualmente no lo hace una sola persona, hay un equipo de trabajo y cada uno tiene su responsabilidad.
Entonces, no vamos a hablar de lo que hizo todo el equipo de trabajo, no, vamos a hablar de lo que hicieron ustedes, porque ustedes son los protagonistas del ensayo y ese es el momento donde van a demostrar que ustedes tienen las capacidades y habilidades propias de un ingeniero. Entonces, solo en primera persona y hablando de los logros y de lo que hiciste de tu desarrollo profesional. Vale, para complementar un poco esta pregunta, y es una recomendación personal, es que si ustedes tienen experiencia, digamos, tienen 3 años de experiencia y sus 3 años de experiencia fueron en un solo cargo, haciendo una sola responsabilidad y desarrollando como una sola de las áreas específicas de su profesión, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, un área específica, ¿cuál es? El control de calidad. Si yo en esos 3 años solamente hice control de calidad, no debería de hablar durante los 3 ensayos única y exclusivamente de control de calidad. Ok, si bien va a ser como el área principal, tengo que nombrar todas las otras actividades que yo hice propias de mi profesión durante los 3 ensayos, porque yo soy un profesional íntegro y porque yo tengo todas las otras habilidades y lo estoy demostrando a través de los ensayos. Por otro lado, muchas veces somos, no sé, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, que no trabajamos solamente en la parte técnica, sino también trabajamos en otras cosas como ventas, mercadeo, administración. Entonces, en los ensayos no vamos a enfocarnos en estas otras áreas, porque a ellos no les interesa saber qué tan bueno eres tú para las ventas, para el mercadeo, sino tienes es que demostrarle tus habilidades ingenieriles. Entonces, en los ensayos solamente enfocados a lo que quiere decir tu profesión como ingeniero aquí en Australia, ¿vale? Ahora yo quiero que Mafe nos hable de algo que a mí me llamó mucho la atención y es que cada documento tiene que ser hecho por ti mismo sin seguir estructuras, sin seguir formatos de internet, nada, es que ella textualmente dice, es importante que no sigas esquemas, formatos predefinidos o uses material de internet para desarrollar estos documentos. Entonces, Mafe, cuéntanos bien a qué te refieres con que estos ensayos tienen que ser súper propios y personales. Ahí nombro de que es importante que no sigamos esquemas o que le pidamos a los, porque ¿qué he visto? Que hay gente que le pida a los colegas que le preste los ensayos que ya hicieron para homologar la profesión, para utilizarlos como base, o hay gente que paga por este servicio, paga por la realización de los ensayos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Ingenieros Australia es esto libre de someter tu aplicación, tus documentos a una revisión antiplagio y eso acarrea unas consecuencias muy grandes si llegan a detectar plagio en tu aplicación. Entonces, recomiendo que se abstengan de eso, se abstengan de utilizar material que ya exista. Les recomiendo que empiecen por su cuenta. Es difícil, es un poco abrumante porque es como muchos requisitos y muchos detallitos que debes de tener en cuenta, pero no es para nada imposible, es solamente de que leas y uses tus competencias ingenieriles, de verdad que sí, porque es como un paso a paso, ¿no? Hago uno, chulito, hago dos, chulito, y así poco a poco lo voy sacando. Entonces, mis recomendaciones, si no sabes por dónde empezar, ¿cuáles son? Aquí tengo las noticas. Primero, como hay cosas que pueden ser de hace mucho tiempo, en mi caso yo estaba escribiendo ensayos de experiencias profesionales que había tenido hace un par de años, entonces es muy fácil olvidar la información o es difícil recordar el detalle de todo lo que pasó. Entonces, ¿qué sería lo primero para hacer? Recolectar la información que tengamos acerca de esto. Por ejemplo, yo hablé en 2 de mis ensayos, hablé de proyectos que había hecho. Entonces yo agarré todo lo que había creado en su momento para estos proyectos. ¿Qué había creado? Había creado presentaciones, había creado fichas técnicas, había creado documentos, etc. Entonces yo lo busqué y me lo leí para refrescar un poquito la memoria. Ahora, después de haberlos leído y después de tener claro todos los requisitos que están en el booklet, empecé a armar un borrador de la nada, o sea,
No tenía que ser un borrador perfecto, no tenía que ser un borrador que incluyera absolutamente todo lo que decía ahí, no, con cualquier cosa, con lo que se me ocurriera, basándome en una sección, si me entienden, algo muy sencillo, no algo complicado, porque si nos vamos por lo complejo, pues no vamos a arrancar algún día, es empezar con un borrador, con algo básico. Después de tener ese borrador, lo leí, lo revisé, garantizando que cumpliera todo lo que dice Ingenieros Australia que debo de cumplir, todo lo otro de lo que hablamos en la pregunta anterior. Entonces, revisé que lo estuviera cumpliendo y hice los cambios. Volví a hacer otro borrador, mi siguiente borrador, ensayo versión 2, y lo volví a leer. Algo que me sirve mucho a mí para interiorizar lo que hice, porque después de que tú lees muchas veces lo mismo, ya se te pasan los errores, porque, no sé, la mente es así. Entonces, algo que me sirvió mucho a mí fue leer en voz alta. Leer en voz alta y despacio me permitía como analizar mejor para hacer esas correcciones. Ahora, además de asegurarme de que estuviera cumpliendo con los requisitos de Ingenieros Australia, también, eso es un tip mío, me aseguré de incluir de hacerlo muy ingenieril. Entonces, ¿cómo lo hago ingenieril? Voy a incluir cálculos, voy a incluir fórmulas, conclusiones, análisis, cómo llegué a cierta conclusión específica, cómo llegué a cierto número, a cierta cifra, si hice ahorros, si tenía gráficas, si tenía diseños, fotos, todo eso lo incluí para hacerlo tratar de soportar mis palabras con lo más que tuviera disponible, ¿no? Ahora, después de todas estas revisiones, hice una revisión del inglés, de mi nivel de inglés, hice una revisión de la ortografía y de la redacción. Revisé, corregí. Después de mis correcciones personales, le pedí el favor a un tercero, puede ser un colega, un amigo, alguien del trabajo, un familiar, que me revisara los ensayos, que me diera como su opinión. Listo, cogí sus recomendaciones, sus opiniones cuando eran válidas, hice los cambios. Y digamos que ya tenía más o menos listos los ensayos para aplicar. Ahora bien, 3 recomendaciones personales que yo tengo ahí, que tengo acá dentro de estas noticas. A veces no sabemos escribir porque nosotros somos ingenieros y no somos, no sé, profesores. Entonces, de pronto no nos enseñaron o no tenemos la práctica suficiente para escribir, y de los ensayos que he leído me he dado cuenta que nosotros en español, si pasa en español mucho más en inglés, escribimos unas ideas demasiado largas, supremamente largas. He visto a veces que hay gente que escribe 5 líneas seguidas con un solo punto, y además muchas veces le damos vuelta a una idea por aquí, por allá, por tal, y alargamos, y eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que el evaluador entienda qué es lo que queremos expresar, entienda qué es lo que le queremos demostrar. Entonces, todas esas errorcitos como de redacción nos están limitando, ¿no? Entonces, si no somos especialistas y creemos que no tenemos las habilidades suficientes o que necesitamos practicar un poquito, muy fácil, nos vamos a YouTube y buscamos un tutorial de cómo escribir un ensayo académico, tips para un ensayo. Hay mucha información disponible y nos puede servir. Ahora, si creemos, no nos sentimos confident con el nivel de inglés, entonces hay 2 opciones. Podemos hacer el ensayo en español y después intentar transcribirlo al inglés por nosotros mismos, o podemos hacerlo en español y solicitar una traducción profesional. Pues es difícil porque el nivel 6 que piden ellos de inglés tampoco es que sea muy alto, entonces de pronto no tenemos como el nivel suficiente, pero para eso están esas ayuditas que no están de más. Y por último, que también es muy importante, vamos a enfocarnos en los ensayos en demostrar las competencias y habilidades de mi ocupación, pero en Australia. Lo que significa mi ocupación en Australia. Por ejemplo, la ingeniería industrial, el pensum de ingeniería industrial en Colombia es como mitad administrativo, mitad técnico, entonces tiene mucho enfoque administrativo.
aquí en Australia es 100% enfocado a la optimización de procesos. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué es lo que quiere decir mi profesión en Australia y durante los ensayos solo resaltar lo que está relacionado con mi profesión en Australia para que no se preste para malentendidos. Entonces, listo, ya tenemos los documentos, cumplimos los requisitos. ¿Cómo aplico? ¿Cómo se hace esta aplicación? ¿Es por internet? ¿Tengo que llevar los documentos a algún lado? O mejor dicho, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo, primero te vas a la página de Ingenieros Australia, creas una cuenta, te vas a la parte de solicitar una aplicación a un Migration Skill Assessment. Después de que ya tengas tu cuenta ahí creada y lo hayas solicitado, vas a diligenciar el formulario, unas preguntas muy básicas o unas preguntas basadas en lo que vas a cargar de documentación. El cuarto punto sería subir tu documentación y el último punto sería pagar. Cuando pagas ya empieza a correr el tiempo de tu aplicación. Me surge una pregunta y es, yo vengo de Colombia, estoy usando el ejemplo de Colombia, pero pueden venir de cualquier país latinoamericano y toda mi documentación relativa a mi carrera profesional, recomendaciones de mis jefes, cartas de las empresas, todo viene en español. ¿Yo cómo presento esa traducción? ¿Qué requisitos debe tener esa traducción para que sea válida? Toda la documentación que presentes obviamente tiene que estar en inglés y va acompañada la traducción de su documento original en copias de buena calidad. Ahora, ¿dónde están estos traductores? Hay dos tipos de traductor, los puedes conseguir de dos maneras. Si estás buscando un traductor en Australia, este traductor debe estar certificado en Australia por la NATI, que es la entidad oficial en Australia que rige a todo este ente de traductores e intérpretes. O si estás buscando un traductor por fuera de Australia, ese traductor debe estar certificado bajo la entidad correspondiente en su país, donde está localizado él. Entonces, esa entidad va a cambiar de acuerdo al país. En el caso de Colombia, hay 3 entidades que hacen esa certificación. Bueno, el Ministerio de Justicia lo hacía hasta el 2000 o hasta del 2000 hacia atrás. Y de ahí en adelante lo hacen 2 universidades, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Entonces ellos son los que van a darle esa certificación al traductor y son solamente los traductores profesionales que estén certificados bajo la autoridad competente los que pueden hacer la traducción de los documentos. Para quienes no saben, mis socios y yo tenemos una agencia de traducciones donde contamos con los 2 tipos de traductores. Y básicamente esta Entrelingo, se llama nuestra compañía, toda esta idea de Entrelingo nació de nuestra necesidad como inmigrantes cuando recién llegamos, que estábamos buscando un traductor que fuera rápido, que se hiciera de una forma sencilla y que se hiciera de una forma profesional. Entonces, como que detectando todas las falencias que encontramos nosotros en ese proceso de búsqueda de traductor, desarrollamos nuestra empresa que cubriera todas estas necesidades pensando que era un servicio creado por nosotros que somos inmigrantes para ustedes que son inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo chévere de Entrelingo? Que ustedes entran a la página web y van a encontrar que nuestras tarifas ya están allí. No tienen que mandarle ningún correo a nadie, ni escribir, ni llamar a nadie para pedir cotización, porque nuestras tarifas ya están fijas, van a variar de acuerdo al tiempo de entrega y al tipo de servicio. Entonces, cuando necesiten traducciones, ustedes simplemente pueden entrar en la página web www.entrelingo.com, poner su orden en línea los 7 días a la semana, 24 horas al día, y muy sencillo, van a recibir la traducción en su correo electrónico en el tiempo acordado. Ahora bien, nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Entrelingo para que estén pendientes de todas las promociones que sacamos constantemente y además publicamos mucho contenido de interés para nuestra audiencia que es inmigrante, como estas cosas, por ejemplo. Y si tienen alguna duda, nos contactan por Messenger, vamos a estar ahí atentos a todas sus inquietudes. Ahora hablemos del proceso de pago. Yo tengo amigos que han hecho el proceso de homologación de su título y sé que hay una función que se llama como Fast Track. Entonces, Mafe, cuéntanos bien qué significa, qué tan rápido en verdad se nos acelera el proceso, o mejor dicho, cómo fue tu experiencia respecto al pago y al trámite y a los tiempos de espera.
Vale, el Fast Track son básicamente $335 que tú pagas de más a tu aplicación para que tengas un asesor asignado en menor tiempo. Eso no quiere decir que te van a entregar tu skill assessment antes del tiempo, sino que te van a asignar a ese evaluador dentro de los próximos 20 días. No que a los 20 días ya tienes tu skill assessment, no, que a los 20 días máximo hay alguien revisando tu caso. Y así es. A mí me pasó, yo pagué el Fast Track y evidentemente antes de los 20 días un evaluador se estaba contactando conmigo para pedirme información adicional. Pero mi proceso no tardó 3 meses, no tardó un mes, mi proceso tardó un año larguito, como unos 15 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque me pidieron mucha documentación, soporte adicional, me pidieron hacer unos cambios. La verdad que fue súper duro porque hasta me pidieron contratos. Entonces, yo no les cuento esto para que se asusten y crean que la mayoría de los casos van a ser así, porque no, en la mayoría de los casos que he visto, la gente recibe su output en 3 o 5 meses, pero les cuento porque es como para que ustedes se preparen y presenten una aplicación lo más completa posible para evitar que les pase todo eso, que les piden información adicional o que les piden hacer cambios. Listo, entonces ahora me surge una pregunta y es, yo ya pasé por todo el proceso, pagué, presenté documentos, mejor dicho, ya pasó el tiempo de espera y me están dando la respuesta. Mi pregunta es, ¿qué te responde? ¿Te dan a ti un título profesional, un cartón, así como... Bueno, cuando por fin ellos ya hacen toda su evaluación y consideran que cumpliste con todos los requisitos, lo que te entregan es una carta a tu correo electrónico. Y esa carta básicamente lo que dice es que Ingenieros Australia certifica que tú demostraste tener las competencias y que además con el título que te dio tal universidad, tú tienes las capacidades y los conocimientos necesarios para cumplir con los requerimientos de tal profesión en Australia. Y además, si tú tenías experiencia profesional, te van a decir, o experiencia profesional en tu país de origen o en el exterior, te van a decir, y esta persona tiene tantos años o tanto tiempo, o la experiencia profesional es de tal periodo a tal periodo. Bueno, yo tengo una pregunta general, porque yo también apliqué una visa súper compleja, no un proceso de homologación, pero fue una visa compleja y a uno le surgen muchas dudas. Antes, durante y hasta después de aplicar y uno como que, hijo de madre, se están demorando mucho para responderme. ¿Qué tal si presenté un papel mal o yo cómo corrijo algo? Entonces, quiero que Mafe nos cuente qué pasa si durante ese proceso, antes o después, se te presentan dudas, a dónde debes dirigirte o si hay alguna comunidad que te ayude o tú qué nos cuentas en tu experiencia, Mafe. Sí, hay varias opciones para poder resolver estas dudas, pero lo más importante es que vayan siempre a la fuente oficial. ¿Cuál es la fuente oficial? Ingenieros Australia, donde pueden ir a la página web o llamarlos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque he encontrado que en internet hay mucha información de agencias y de personas que de pronto lo hacen con buena fe, pero están desactualizados, entonces tienen la información desactualizada o no la tienen bien. Entonces es mejor siempre recurrir a la fuente oficial, que es Ingenieros Australia. Si ustedes ya subieron la aplicación y se están hablando o sea, si esta persona, el asesor, les escribió, les hizo una solicitud por correo, pues pueden responderle el correo, hacerle la pregunta por correo. O pueden llamar, yo llamé en repetidas ocasiones. Si ustedes quieren saber con base en la experiencia de otro ingeniero qué hicieron en cierto caso, hay una opción muy buena que es un grupo de Facebook, que es una comunidad, se llama Latin Engineers Australia, y entonces aquí lo que hay es muchos otros ingenieros que ya han vivido o están viviendo o van a vivir el proceso del Skill Assessment. Entonces esa duda que tú tienes de pronto la tiene alguien más o de pronto ya alguien la resolvió y allí te pueden ayudar. De verdad que son muy amables y son unas personas siempre muy dispuestas a ayudar. Ahora mi pregunta es un poco más allá. Tú ya homologaste tu carrera, tú ya hiciste todo el proceso. ¿Qué va a cambiar para ti relativo al ámbito laboral acá en Australia? O incluso, ¿qué va a cambiar
o si cambia algo relativo a tu situación con tu visa. Es decir, ¿cuál es la gran importancia de homologar tu carrera acá en Australia? Vale, esta pregunta es importante porque a veces la gente quiere aplicar a un Skill Assessment, pero dice, ¿será que yo lo puedo hacer si no tengo experiencia profesional? Y la respuesta es evidentemente sí lo puedes hacer, pero si no tienes la experiencia profesional, debes de preguntarte para qué te va a servir, porque pues yo no he encontrado hasta el momento una persona que necesite la homologación de su profesión o de su ingeniería para aplicar a un trabajo acá en Australia. Pues no he visto una empresa que se lo pida. Tampoco he visto que una universidad le pida a una persona que haga su homologación para aplicar a una maestría, por ejemplo. Entonces, cada entidad es autónoma de poner sus propios requisitos, pero usualmente eso no pasa. Entonces, debes de tener muy claro para qué quieres tú hacer la homologación de la profesión. En mi caso particular, yo lo hice porque el Skill Assessment más la experiencia que yo estaba validando ahí, más otros requisitos de inglés, de edad, ¿qué más era? De experiencia profesional, de ocupación. Todos esos requisitos me ayudaron para sumar unos puntos para aplicar una Skill Visa, que el número es 489, es una visa regional. Entonces, mi Skill Assessment fue como un pequeño pasito para un sueño más grande, que era una Skill Visa, sí, una visa de residente permanente aquí en Australia. Entonces, para eso fue para lo que me ayudó a mí personalmente. Finalmente, y para no hacer este video más largo, Mafe, cuéntanos, no sé, un último consejo que tú le darías a alguien que está a punto de aplicar, que está leyendo, que acaba de aplicar, hijo de madre, y no le responde, no está ahí en espera. ¿Qué consejo les das? Yo sé que homologar la carrera, convalidar la carrera en Australia es un proceso largo, es un proceso agotador y es un proceso que está repleto de dudas, más aún si lo haces sin ayuda de un asesor. ¿Cuál es mi recomendación? Que siempre tengan presente cuál es su por qué lo quieren hacer. En mi caso, yo lo hice para aplicar esa Skill Visa, pero a su vez esta Skill Visa era parte de otro sueño más grande que se llama residencia. Entonces yo siempre tenía claro cuando me cansaba de escribir, ya estaba aburrida de leer siempre lo mismo, yo tenía como presente cuál era mi sueño, cuál era mi objetivo, voy detrás de esto. Entonces les recomiendo mucho que se enfoquen, que no pierdan el ánimo, que sigan adelante. Ustedes son capaces y son capaces de hacerlo solos, no necesitan de nadie, no necesitan ningún asesor, no necesitan pagarle a nadie. No les voy a decir que es completamente fácil, pero tampoco es difícil, es de leer y ponerse a trabajar en eso. Les deseo muchos éxitos y si tienen alguna pregunta me contactan, que yo estoy muy dispuesta a ayudarles en lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a Mafe por haber participado en este video, tomar el tiempo de explicar tan detalladamente cómo fue todo su proceso y dar tantos tips. Asimismo a ustedes, gracias por verlo si lo vieron hasta acá. Espero que en verdad les haya servido y que, mejor dicho, les sirva. Les quiero contar y apoyar este emprendimiento de Mafe con su empresa de traducciones de Entrelingo. Si necesitan en algún momento alguna traducción, no duden en contactarlos. Ellos son súper rápidos, súper eficientes, buenísimos en lo que hacen. Yo tengo un código de descuento, lo voy a poner acá en el link. Si lo usan les dan un 10% de descuento. Mejor dicho, siempre eso es ahorrarse alguito para las traducciones. Y ya saben, las traducciones se necesitan casi para cualquier cosa en Australia que uno aplica, visas, homologaciones, cualquier proceso, uno necesita presentar traducciones oficiales. Y finalmente les quiero decir que Mafe va a estar ahí dispuesta si les surge alguna duda en todo el proceso para aclarárselas. También estará dispuesta con el tema de las traducciones a ayudarles en lo que necesiten. Y ánimo, si su sueño es homologar su carrera, si sea ingeniero o de lo que sea en Australia, todo es posible si esa es la meta que ustedes tienen para ustedes. Luchen por eso. Chao, gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Recuerden, yo soy Angélica Ladino, suscríbanse, denle like, todo ese cuento y hasta luego.